regular las casas que siempre están como relacionadas con un grupo delictivo siempre tienen como que pasadizos entre cada una de las habitaciones. Bueno, vamos a ver si encontramos algo adentro. Está bastante angosto. Básicamente se encontraban en la montaña, de hecho aquí está la montaña, era como que, pues de cierta manera estar más lejos de las personas. Bienvenidos a la siguiente investigación. El día de hoy recorrimos una casa la cual era de una familia extremadamente rica, la cual se presume estaba relacionado con una red de tráfico de menores. En la casa se cuenta que existen muchos túneles subterráneos y la casa simplemente fue abandonada y hoy en día pareciera que el tiempo simplemente se detuvo. Iniciamos el recorrido. Wow, está enorme. Sí, está enterito el lugar, o sea, no parece que lleva muchos años. Y bueno amigos, se rumora que esta casa anteriormente le perteneció a una familia la cual era muy rica y que de cierta manera estaba como metida en el tema de una organización delictiva. No sé si sepas más información sobre la casa. Sí, se supone que aquí se habían enfrentado dos bandas rivales de narcotraficantes, en las cuales uno de los familiares resultó herido, el cual era uno de esta familia, y desde entonces abandonaron esta casa. Y se ha estado viniendo la policía a buscar cosas extrañas aquí en el lugar y también pues han estado encontrando algunas cosas. Ahorita vamos a subir al segundo piso de la casa, esperemos pues encontrarnos con más cosas. De momento la casa está muy interesante, está buena y hay muchas cosas que investigar y pues bueno, acompáñenme. Aquí amigos está una cocina y ya viste la tele, está bien antigua. Es como de los años 70. Y aquí está el refri, el cual también se mira como antiguo, pero nos llama la atención en las condiciones en las que se encuentra la casa, que está muy bien conservada. Básicamente la mejora como habían dejado la casa, así se quedó. Parece como si los tiempos no hubieran pasado los años. Exactamente. Aquí por atrás se encuentra una piscina, la cual está pues bastante grande. Es como si el tiempo se hubiera parado completamente en este lugar y siguiera tal cual. Lo abandonaron. Mira el columpio. Aquí está la piscina, está pues bastante grande, como ya está en muy malas condiciones, pero miren, y aparte la vista con la que contaban también. Se nota que era de una persona con bastante dinero, ¿verdad? Sí, se nota que la persona que anteriormente vivía aquí pues sí tenía mucho dinero. La casa, como pueden ver, pues es de 2 pisos y por aquí estaba viendo algo que me llamó la atención, que a ver si más al ratito podemos bajar, ¿va? Sí. A ver si podemos bajar por aquí porque pues la casa tiene ahí algunas cosas, algunos rumores, ¿verdad? Se ve interesante. Se ve interesante y ahorita también vamos a subir al segundo piso del lugar. Nos vamos a subir a la segunda planta. Aquí hay como una especie de cuarto donde controlaban pues, el tema de las luces y de las cosas, pero bueno, vamos por arriba. O sea, mira la vista que tenía. Una ventana súper grande por acá. Podían ver todo el panorama de donde se encontraban. Y muy buenas vistas. ¿Esta casa crees que se haya abandonado hace unos 20, 30 años? Yo creo que unos 30 años más o menos. 30 años de abandonada, aunque sí está muy bien conservada, o sea, no parece que tuviera ese tiempo. La verdad que sí. Aquí inmediatamente subiendo las escaleras hacia el segundo piso, hay 2 puertas aquí en un pasillo así medio grande. Vamos a ver qué se encuentra. Vamos a ver qué hay dentro. Que es como una habitación, ¿verdad? Sí. Y esta puerta, Un baño. un baño. Miren los baños en las condiciones en las que se encuentran, o sea, están enteritos. Pareciera que los baños los hubieran construido hace poco, ¿verdad? Están súper enteros. Y por aquí hay otra puerta. Esta voy a ver si puedo abrirla, a ver si está abierta. Y aquí, pues parece que es otra habitación. Como pueden ver, todavía hay algunas cosas, por ejemplo este ropero, por acá hay una mesita y el baño. También en muy buenas condiciones, como todos los baños de la casa, ¿verdad? Están súper bien conservados. Si te das cuenta, en todos había un aire lavado como de los antiguos. Sí, Al parecer, todas estas personas estaban viviendo en unos lujos demasiado grandes para la época. exactamente. Como pueden observar, hay muchos pasillos, o sea, que conectan entre las distintas habitaciones. Por aquí hay un pasillo, parece un closet, y aquí llega
a otra habitación en la cual todavía pues hay un colchón, hay algunas cosas. Y el baño se ve demasiado nuevo, si te das cuenta. Y quiero que vean este baño. O sea, este baño pareciera hasta que alguien vive aquí actualmente, ¿verdad? Sí, se ve demasiado nuevo. Hasta el espejo está súper nuevecito, por acá enteritos, el cristal de aquí está súper enterito. Y bueno, hay muchos como pasadizos, como que todas las habitaciones se conectan y bueno, vamos a seguir investigando. Sí, está bastante extraño que haya como muchos pasadizos, ¿verdad? Claro, pareciera como si estuvieran hasta listos para si llegaba la policía o algo para poder escapar por cualquier parte. Están interconectados todos. Por lo regular, las casas que siempre están como relacionadas con un grupo delictivo siempre tienen como que pasadizos entre cada una de las habitaciones. Inclusive algunas también tienen como túneles por debajo de las casas. Ahorita nos hemos topado con esa coincidencia, ¿no? Como que todas las habitaciones tienen como que un pasadizo en cada una de ellas. Me imagino que es para cuando llegara la policía o cuando llegara otro grupo delictivo, pues simplemente poder escapar de una manera más rápida. Pero básicamente se encontraban en la montaña. De hecho, aquí está la montaña. Era como que, pues de cierta manera, estar más lejos de las personas en un lugar en el cual pues no los pudieran encontrar. De hecho, miren la vista que tienen. O sea, se ve una vista panorámica prácticamente de todo para poder tener vista de que viniera la policía o de cualquier otra persona que quisiera pues venir a hacerles daño. Bueno, vamos a ver si encontramos algo adentro. Está bastante angosto. Ten cuidado. ¿Se ve algo adentro? Parece que hay algo. No. Sí, es como que recorre por abajo. O sea, es más que nada como de la alberca, pero como que sí recorre por abajo la casa. No se ve que haya nadie, ¿verdad? No se mira nada. Vamos a hacerlo. De hecho, creo que sigue por allá todo el túnel este, pero sí, continúa por allá, pero no sé si... Es más profundo de lo que pensábamos entonces. Sí, pero como el techo está... ¿Qué tan estrecho es? No, sí hay tamaño, o sea, sí puedo entrar, pero el techo está, ya ves que se está cayendo. Sí, es peligroso. Entonces, no sé si arriesgarme. Ok, entiendo. Miren, por allá también continúa. Todo por allá como que recorre también la casa. Aquí justamente está la alberca, pero por allá continúa, se me hace que por la casa. Más calor, ¿verdad? Allá adentro. Sí, está haciendo bastante calor. Hace demasiado calor. Sí, me imagino. Mira, ya está. Por acá. Por ahí. Es enorme esa casa, ¿verdad? Y esto está más abajo de lo que está la casa ahorita arriba. Caminando un poquito más por abajo nos encontramos con esto. Vamos a ver qué encontramos.